Pues muchas gracias por esta oportunidad. Realmente este trabajo, este resumen, pues lo hizo José Luis. Me está dando la oportunidad de que sea yo quien lo lea, ya que al final del propedéutico los dos hicimos el cierre de esa actividad. Hace rato señalaba Marco el desconocimiento de la Constitución, incluso era muy interesante el artículo que leyó Susana. Ayer me pasó algo muy singular, pero que es cotidiano en la Ciudad de México. Traté de entrar a la feria del libro, pero estaba hasta el gorro y decidí mejor olvidar el asunto y me fui a caminar. Y en 16 de septiembre, mientras Venustiano Carranza con el eje central, de pronto llegaron 3 policías a quererse llevar a una niña como de unos 10 años que estaba vendiendo refrescos. Entonces, aprovechando que yo llevaba las constituciones, llevaba la constitución, la que nos había regalado José Luis, una que recientemente había conseguido yo en los libros de segunda mano, paré a los policías, le dije, espérate, pues es que tú estás violentando los derechos constitucionales de esta chica. Y se me quedaron viendo como diciendo, güey, este güey, ¿de qué me está hablando? Sí, y cuando les comienzo a leer de los derechos ciudadanos, de que nadie puede ser molestado en su persona si no es por orden judicial, y nadie puede ser, sí, y nadie puede ser impedido de desarrollar una actividad económica siempre y cuando no afecte a daños a terceros, se quedaron así como diciendo, no tengo ni idea de lo que este cuate me está hablando. Y eran los policías, y llegó el comandante, porque obviamente se armó ahí la rebatinga entre la gente que defendía a la niña y yo que les estaba leyendo los artículos de la Constitución, y hablaron por radio y llegó el comandante. Entonces al comandante le dije, señor, pues que este señor están violentando, es más, están haciendo mal uso de sus funciones y atribuciones, están violentando los derechos ciudadanos y además están secuestrando a una niña menor de edad y no hay una orden judicial que lo permita. Total, al final de cuentas se retiraron, pero se retiraron convencidos de que yo estaba hablando en chino, porque no tenían idea, y esos son nuestros representantes policíacos, y esa es la ley que rige en la Ciudad de México. Y es impresionante que, si bien cierto, los ciudadanos no tenemos conocimiento de la Constitución, yo me sumo a este desconocimiento, lo he estado aprendiendo a raíz de este seminario. Lo más grave es que quienes ejercen la ley son los más ignorantes de los derechos ciudadanos. O están tan acostumbrados a que el uniforme les facilita el violentar la libertad, o hay una corrupción tan grande que les dice que lo pueden hacer libremente, o simplemente es la ignorancia tan grande que ni siquiera saben cuáles son sus funciones y atribuciones. Y esto nos preocupa como ciudadanos, me preocupa a mí como profesor, me preocupa como ciudadano mexicano que este tipo de cosas estén ocurriendo en nuestro país. Y bueno, ¿para qué me prestan el micrófono? Yo lo agarro y no lo suelto, ¿eh? Ya, fíjense, ya 6. Bueno, veamos las conclusiones. Dice, breve reseña del propedéutico del lunes 26 de enero en el auditorio del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana en el Distrito Federal. La presentación estuvo a cargo de los ciudadanos Marco Eduardo Murueta, coordinador general del COAN, y Francisco Saucedo, coordinador del Grupo Tacuba. Se llevaron a cabo 6 conferencias impartidas por 6 respectivos especialistas y divididas en 2 partes por un breve receso. Al final de cada parte hubo preguntas e intervenciones de otro tipo de público asistente compuesto por medio centenar de personas. De acuerdo al programa del día, los 3 primeros conferencistas fueron el ciudadano Cuauhtémoc Velasco, Evolución de Regímenes Constitucionales, un análisis comparado, Fausta Cantú Peña, Reconstrucción de la República, y Alejandro del Palacio, La Constitución Traicionada. En su exposición, el diputado Velasco subraya que una gran parte de las reformas que ha tenido la Constitución mexicana, a diferencia de normas como la de Bolivia, han tenido o han sido con un sentido privatizador. En su turno, el licenciado Alejandro del Palacio afirmó que en los hechos las garantías sociales plasmadas en la máxima ley
con tantas reformas que se le han hecho en la práctica, se ha esfumado, por lo que ahora tenemos una constitución traicionada. Por su parte, el ingeniero Fastú Canto Peña insiste en que deberíamos tener una constitución realista, incluso desde el punto de vista económico. Luego de un receso breve, tocó el turno al siguiente bloque de conferencistas. Ellos fueron César Garizurieta, Derechos Humanos y Garantías Individuales; Porfirio Martínez González, Inmutabilidad e Inviolabilidad de la Constitución; y Jesús Morfín Garduño, Ley Pivote para que rija una Constitución ciudadana. El maestro Garizurieta en su exposición explicó que la Ley Suprema contiene muchas falacias, contradicciones y cercenamientos graves, como los incluidos a propósito del nuevo capítulo sobre derechos humanos. Cuando habló el licenciado Porfirio Martínez González, puso énfasis en el contenido del artículo 136, es decir, que con las reformas que se le hagan a la Constitución no debe perder ni su sentido original ni su esencia, por lo que si ha perdido de algo de ello, la lucha debe ser por restablecer su espíritu original. Por su parte, don Jesús Morfín habló de la conveniencia de que la máxima ley sea una especie de ley pivote para atender y resolver el problema principal del país, que es el económico. Al final, luego de entrega de reconocimientos, cada uno de los ponentes, igual de acuerdo al programa del día, hubo 2 intervenciones finales para resumir la clausura, por José Luis Hernández Jiménez, presidente de Por el Cambio con Dignidad, y Jorge Hernández, de la comisión organizadora del taller. En la evaluación inicial se le considera al taller como interesante y valioso. La verdad es que para mí fue muy valioso, para mí fue de mucho aprendizaje. Creo que esto nos está llevando a un camino de conocimiento y de reconocimiento de las gentes que tienen alta capacidad en el desarrollo de la Constitución política, y pues me congratulo primero de ser parte de esta comisión organizadora y por otra parte de ser asistente a estos talleres que para mí han sido muy edificantes.